Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Licenciada Verónica Oropesa Gutiérrez. Licenciada en Administración, egresada de la Universidad Don Bosco. Cuenta con varios diplomados: Marketing Digital, Administración Estratégica de los Recursos Humanos, Mercadotecnia, entre otros. Certificada como auditor en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001-2008. Directora General de Recicla por Amor AC. Organismo dedicado a realizar actividades de impacto en la sociedad, tanto económicamente como ambientalmente, apoyando a sectores vulnerables de nuestra ciudad. Tan solo en 2021 se recibieron más de 33 toneladas, impactando en más de 3.500 personas que llevan sus residuos en cada campaña de reciclaje. Se realizaron 27 esterilizaciones de animales en situación de calle, se donaron 150 litros de cloro, así como 425 kilogramos de croquetas para alimentar animalitos ubicados en diferentes albergues de rescatistas independientes. Recicla por Amor, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Les voy a hablar un poco de lo que es el cambio climático y cómo podemos disminuir nosotros el impacto ambiental, tanto en nuestra empresa, también como en la vida diaria. Y para poder iniciar esto, creo que es muy importante que sepamos lo que es el cambio climático. Entonces aquí les dejo una breve descripción, que el cambio climático es la variación del clima provocado de manera natural o por actividad humana que persiste por largos periodos de tiempo, generalmente décadas o más. Normalmente nuestro planeta obviamente va teniendo ciertos cambios de clima por la misma naturaleza, pero ¿qué ha sucedido? Que gracias a la revolución industrial, que es una forma más práctica de tener y producir nuestros alimentos y tener artículos más cerca del día a día, pues claramente se ha habido afectada nuestra atmósfera por la quema de combustibles fósiles y la degradación también de nuestros sistemas, de nuestro ecosistema, por la extracción que hay de recursos naturales tan irresponsable. Entonces es muy importante que conozcamos que esto aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera y con eso se va afectando lo que es la alteración de nuestro sistema climático y que de alguna u otra manera empieza a provocar que haya más gases que cada vez nos provocan enfermedades. Podemos decir que nuestra capa de la atmósfera, pues bueno, en realidad es como un drenaje o una gran alcantarilla, la cual recibe 162 millones de toneladas de residuos que se generan de manera global. ¿Qué podemos hacer nosotros como
como ciudadanía, pues conocer primero, identificar cuáles son las industrias que más gases de efecto invernadero generan. Entonces, aquí pueden ver en la presentación que, bueno, está lo que es la minería, las plantas de carbón, también la quema de cultivos o también la quema también de bosques, de áreas protegidas, que eso pues nosotros lo vivimos en el día a día. También lo que es la agricultura, los vertederos de basura que hay a cielo abierto, los procesos industriales que gracias a ellos pues tenemos mucha tecnología y más artículos, también la producción petrolera y también el transporte aéreo. Lamentablemente, todos estos efectos que produce el cambio climático, pues quienes están más expuestos a este tipo de situaciones son las personas que están en zonas de riesgo o son las personas más pobres, los cuales de alguna u otra manera se van a vivir a barrancas o que de alguna u otra forma viven en casas que no tienen toda la protección. Entonces, todo lo que son las inundaciones que se generan, todo lo que son las sequías que hay en el medio ambiente, lo sufren los más pobres. No sé si recuerdan que, por ejemplo, en Monterrey, cuando fue la sequía, quienes llegaron a visitar Monterrey en esa época, pues en las zonas residenciales sí tenían todos los servicios de agua, de drenaje y todo como normalmente lo tienen. Y en las zonas que son las más rezagadas es quienes donde tenían cierto horario para poder tener agua. Bueno, incluso también aquí mismo en Uruapan, lo llegamos a ver como por zonas donde tienen que aprovechar los horarios que se acomodan para tener agua. Entonces, de alguna u otra forma, los efectos del cambio climático es algo que estamos viendo en nuestro día a día. ¿Qué es el calentamiento global o el cambio climático que está generando? Pues bueno, eso lo podemos ver tanto en los océanos como en la tierra. De alguna u otra manera, el vapor, cuando se empieza a calentar la tierra por medio del calentamiento global, se evapora y en los océanos se llegan a producir algunos tornados o también llega a haber algunas lluvias que posteriormente en la tierra, cuando el agua se evapora, empieza a haber las sequías. Entonces, si nosotros cada vez hay menos árboles que nos protejan, por lo tanto no se genera esa humedad que debe de haber para que se generen las lluvias. Es como un círculo vicioso que podemos ir viendo para que nos protejan. Si hay árboles, se genera humedad y empieza a haber lluvias, pero si lamentablemente deja de haber árboles, no hay ningún solo vapor que se pueda erosionar que pueda subir, perdón, evaporar de la tierra y que nos genere esas lluvias. Podemos verlo que cada vez los lagos se están secando, cada vez hay más mancha urbana. Entonces, lamentablemente, aunque se quiera, si nos ponemos nosotros parte de forestar las zonas que tenemos aquí en la ciudad o en diferentes ciudades, el mismo ciclo del agua no se puede realizar y cada vez va a haber mucha más erosión y un calor extremo. Cada vez o cada año se dice que en el mundo tenemos el verano más caliente y así va a ser. A partir en abril del 21 se consideró que fue un 85% del país que tenía sequías. Lamentablemente cada año va incrementándose esa cantidad de sequías y el calor que está habiendo en esta ciudad. Entonces por eso es la importancia de que empecemos a tomar acciones y que notemos que también el cambio climático se considera como la mayor amenaza para la salud global del siglo XXI. Muchas veces romantizamos el hecho de que vemos el medio ambiente o que estamos afectando los árboles, pero en realidad la tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra. Voy a poner aquí el chat porque no lo veo para ver si hay alguna duda. Ay, perdón. Ok, entonces el cambio climático es nuestra mayor amenaza. ¿Y por qué nosotros dependemos del cuidado de la tierra? Porque como les comentaba anteriormente, los árboles son nuestra barrera protectora
Ay, permítanme un momento. No sé si tengo algunas preguntas. La pregunta es que Ah, a ver, déjame, voy a cerrar un poquito el chat. Ya, una disculpa, pero es como en un inicio me iban a estar haciendo las preguntas que hubiera al momento, entonces por eso me había quedado con esa idea, pero ya me comentaron que va a ser hasta el final. Entonces, les comentaba que el cambio climático pues es nuestra mayor amenaza para la salud de este siglo XXI. ¿Y por qué? Nos llegaremos a preguntar. Si podemos recordar años anteriores, pues bueno, todavía estábamos con los efectos de COVID y algunos conocidos pues todavía se llegan a enfermar de COVID. ¿Qué sucede? Que nuestro sistema se basa en una cadena alimenticia. Si cada vez hay menos, pues menos animales que formen parte de esta cadena alimenticia, los virus, las bacterias que hay en el medio ambiente nos llegan de una manera más directa. Es decir, en las zonas boscosas, pues están más insectos, hay animales que de alguna forma, por la misma cadena alimenticia, se van comiendo entre sí. Y yo pongo de ejemplo siempre que es como los árboles para nosotros, es como si tuviéramos una sombrilla. Si sales a la calle sin la sombrilla, nos llega completamente el chorro de agua sin nada que nos proteja. Y es como actualmente nos están llegando todos los químicos, todos los contaminantes, virus y bacterias del medio ambiente. Si nosotros podemos hacer una barrera protectora con los árboles, que serían como nuestra sombrilla, entonces de alguna u otra manera podemos protegernos y hacer un poco más lento el estar expuestos a este tipo de enfermedades. La deforestación, esa nosotros la estamos viviendo cada vez más cerca. Si podemos ver, sí, hay que reconocer, hay más huertas, pero lamentablemente también la mancha urbana ha crecido y gracias a ello hay menos árboles y el calor es mucho más intenso y ha cambiado el clima en nuestra ciudad. Si podemos recordar los años anteriores, las lluvias o la temporada de lluvias iniciaba meses anteriores o en mayo aproximadamente. En enero, febrero había las cabañuelas y lamentablemente con el mismo calentamiento global que no permite ese mismo ciclo del agua, no hay esa evaporación que permita que llueva. Y si no hay árboles, no tenemos lluvias. Entonces, por eso es la importancia de que cada vez, si conocen alguna actividad de forestación, si ustedes saben que hay alguna banqueta, algún camellón, en su casa tienen algún espacio, entonces es la importancia de empezar a tener árboles ahí. ¿Por qué? Porque los árboles, además de jalar la lluvia, también nos van a permitir ser esa protección, esa barrera protectora para todo lo que son virus o bacterias. Lamentablemente en nuestra ciudad es uno de los índices más altos en lo que es el cáncer, tanto infantes, y es motivo de eso, de que no tenemos esa barrera protectora que nos apoye a estar protegidos de todos los virus o bacterias. Lamentablemente dentro de ese mismo cambio climático hay especies que no se han podido adaptar a este mismo calentamiento global y están muriendo, además de lo que nosotros estamos provocando. Entonces, si además de la caza que hay ilegal de algunas especies, aumentamos el calentamiento que se está generando en la Tierra, el cambio de ecosistemas, entonces lamentablemente hay menos especies que nos puedan ayudar en esta situación. ¿Cómo podemos cambiar? Es una excelente opción porque no solamente hay una oportunidad, sino que tenemos una gama muy amplia para poder hacer cambios. Hay de manera individual y también de manera social o de manera también como ciudad. Entonces, una opción de manera individual, como podemos contribuir al cuidado de la biodiversidad, es haciendo compras responsables, reduciendo nuestro uso de plásticos, creando hábitats, ya sea en casa colocando comederos o bebederos para aves, haciendo un jardín de polinizadores y participando en actividades como les comentaba. Si saben de alguna campaña que vaya a haber de reciclaje, deforestación, o simplemente también tomar la iniciativa de invitar con amigos o familiares este tipo de actividades que obviamente más personas se pueden ir sumando.
A nivel social, también es importante que nosotros ejerzamos prácticas cotidianas que sean sostenibles, como llevar una dieta que no genere tantos residuos, es decir, lo más que podamos comprar de artículos a granel, lo menos que podamos generar basura o residuos de un solo uso, gestionar también cada quien sus residuos, es decir, separarlos. Si hay algunos residuos que nosotros podemos reutilizar en casa, pues también es importante que nosotros los vayamos adaptando. En el caso de la ropa o también en el caso de desechables que no se puedan reutilizar, se pueden hacer ecoladrillos, cuáles nosotros en casa podemos hacer también bancas o dar huertos. Entonces, el caso es ir tomando algunas acciones. También algunas de las estrategias que se ajusten a las necesidades que tenemos como comunidad. Es decir, si vivimos en algún fraccionamiento, entre todos se puede armar algún tipo de huerto, que obviamente nosotros con mucho gusto también podemos apoyarlos. O sea, se puede armar algún tipo de huerto urbano con árboles frutales, que también ustedes mismos pueden evitar la generación de residuos. Las empresas también pueden impulsar un cambio, es decir, pueden apoyar las acciones que ya se estén realizando y también de alguna forma pueden cambiar a energías que sean más renovables, que no generen tantos residuos. También pueden revisar dentro de los artículos que están utilizando para su empaquetado, hacer un rediseño o una reestructura en la cual se preocupen en así como innovar para agilizar sus procesos, que de alguna forma se tenga nuevas opciones de empaques que no generen residuos o que de alguna forma permitan mínimo su reciclaje. Algunas de las instalaciones que podemos tener, ya sea como energía solar, energía eólica, que nos ayudan a disminuir la cantidad de energía que se está absorbiendo en nuestro planeta. México tiene instalado 5.75 gigawatts de energía solar, que esto va ayudando a que cada vez se mantenga un residuo, más bien un recurso más aprovechado y que de alguna forma puedan aprovecharlo o distribuirse en más personas. En cuanto a los residuos, lamentablemente por persona generamos 1,250 kilogramos de basura diarios, que esto si lo consideramos con las personas que estamos solamente en México como país, son 130.541.927 kilos de basura diarios, que obviamente nos permiten tener un recurso que se convierta en una materia prima para su reciclaje. Si nosotros también disminuimos y aprovechamos los residuos orgánicos que se generan en la industria, es otra de las alternativas. Les quiero compartir dos tipos de consumos que tenemos, que uno es la economía lineal, que es la que normalmente pues manejamos, que es tomar un recurso de la naturaleza, se produce el artículo que se va a utilizar, se consume y lo tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque normalmente en lo que fue los años 80s, 90s, esa era la ideología o lo que empezamos a tener, que era toda la vida es mucho más rápida, entonces solamente lo más práctico que puedas tener y tíralo. Lamentablemente, así, a ese ritmo y para la cantidad de población que hay, no hay recurso que sea suficiente. Y cada vez los recursos que tengamos que extraer de la naturaleza son mayores. Por eso ahora estamos en un punto en el cual es importante que obtengamos las materias primas de la naturaleza, que también produzcamos los artículos que necesitamos, que los utilicemos, que hagamos el desecho adecuado de ellos para permitir su reciclaje. Desecho es considerarlo en separar los artículos. Normalmente nos han enseñado en las escuelas a separarlos por orgánicos e inorgánicos. En la realidad, eso implica mucho más. No solamente la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, sino también el hacer, el rehacer, usar y reutilizar. Esto es que nos vaya permitiendo dar una nueva oportunidad y que esos artículos que ya tenemos que vamos a desperdiciar o que consideramos un residuo, nos permita ser la base para la elaboración de nuevos productos y que sea un ciclo constante. Entonces, que evitemos hacer la extracción de nuevo
de nuevos recursos de la naturaleza para los productos constantemente. También es importante que reconozcamos y que, bueno, de alguna forma recordemos en la escuela nos enseñan las 3 R's, ahora ya subió a 7 R's. ¿Por qué? Porque cada vez como consumidores debemos de cuestionarnos muchas cosas, de reflexionar si ese artículo realmente se necesita, para qué lo vamos a necesitar, rechazar los artículos que no los necesitemos, que no se puedan reciclar, que no se puedan compostear. Muchas veces la mercadotecnia es muy fuerte, entonces nos hacen creer que un artículo realmente es compostable o nos dicen que un artículo es biodegradable, cuando entre esos dos términos hay una enorme diferencia. Compostear, ¿qué significa? Que regresa a la tierra, pero también es importante leer las letras chiquitas. Es compostear en composta de casa, que yo pueda hacer en casa, o se necesita una composta industrial que tiene que tener cierta temperatura para que ese bioplástico se pueda reintegrar a la tierra. Entonces, es muy importante que nosotros, como usuarios, cuestionemos lo que estamos consumiendo y que reduzcamos también los residuos que no son importantes. Reducir nuestro consumo no por moda, sino porque sean cosas que realmente podemos necesitar. Reutilizar todo lo que nosotros tenemos en el día a día, no porque a lo mejor hay una prenda que ya pasó de moda, significa que se tiene que desechar. Podemos regalarla a alguien más para que se pueda reusar constantemente. Reparar lo que se pueda. Nosotros en Recicla por Amor actualmente tenemos una situación en cuanto a los textiles. Las personas nos preguntan, oye, pero es que yo tengo mucho residuo textil, es ropa que ya no se puede usar, ¿qué puedo hacer? ¿A quién se lo doy? Pues de alguna forma tenemos que ser responsables de nuestros residuos. Entonces, si tú tienes algún residuo textil que te pueda servir de trapo, de relleno, de cojín, que te pueda servir a lo mejor para hacer alguna bolsa, entonces empezar a ser responsable nosotros de nuestros propios residuos y quitar o cambiar un poco el chip de tratar de endosarle nuestros residuos a alguien más. Claro está que hay muchos residuos que sí se pueden aprovechar y que alguien más los puede utilizar en algo más, muy bien, pero lo importante es primero nosotros ser responsables de los residuos. Si nosotros podemos disminuir la cantidad de residuos que estamos generando, evitaremos que haya una saturación de desechos o de residuos que alguien más no pueda aprovechar. Reciclar lo que se pueda reciclar y revisarlo muy bien. Si es el fierro, si es el aluminio o si es el vidrio, son metales o son recursos muy bondadosos que se pueden reciclar infinitas veces. Entonces es importante empezar a investigar, empezar a ubicar en qué lugares pueden recibir nuestros residuos reciclables y de alguna forma, si nosotros queremos venderlos, pues venderlos. Si de alguna forma queremos ayudar a alguien, pueden llevarlos a Recicla por Amor. Entonces depende de lo que ustedes necesiten hacer o que podamos hacer, pero lo importante es eso, que seamos responsables de los residuos que estamos generando. Reclamar, claro que sí se vale reclamar. El hecho de que nos estén ofreciendo artículos que se digan compostables, que se digan biodegradables, o que de alguna forma nos ofrezcan artículos las empresas que no se puedan ni siquiera reciclar. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores tenemos el poder de decidir qué entra a nuestra casa o qué entra a nuestro espacio y qué no. Si recuerdan, muchas veces hay algunas empresas que hacen sus ediciones especiales. Entonces, vamos a lanzar tal refresco por edición limitada este verano. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa empresa está revisando si hay mercado para ese nuevo lanzamiento que ellos van a tener. Si los consumidores lo compran, entonces es que si hay mercado. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues decir que como la gente lo pidió y les gustó, pues a partir de ahora lo pueden encontrar de manera permanente. ¿Qué sucede? Que si ese producto en su lanzamiento no tuvo la aceptación que ellos esperaban, pues de alguna forma en su prueba piloto dicen, ok, pues fue una edición limitada, muchas gracias a quienes lo compraron y listo. Entonces es un recurso o un artículo que retiran del mercado. Entonces nosotros sí tenemos la parte y sí tenemos el poder de decidir qué seguimos comprando, qué no, y qué se sigue produciendo por parte de las empresas y qué no se sigue produciendo. Entonces, aunque haya muchas empresas que ofrezcan artículos que no son reciclables, si nosotros como consumidores no los compramos, no van a tener un
mercado en donde desplazarlos. Pero si lamentablemente para nosotros como consumidores está primero la practicidad o la moda o ciertos factores externos para poder tomar una decisión de compra, pues claro que se va a seguir consumiendo sin tener el cuidado de nuestro medio ambiente. Aquí les voy a explicar un Licenciada poco. Vero, Mande. Kitty Ramírez dice que para mucha gente es mucho más fácil tirarlo a la basura. Sí, creo que como sociedad nos hace falta la parte de la responsabilidad de nuestros residuos. A nosotros, por ejemplo, en Recicla por Amor, somos voluntarios todos y tenemos nuestros trabajos. Entonces, nos llega a suceder que a veces nos hablan, oye, ven por este reciclaje y pues estamos en nuestro horario laboral. Entonces, no podemos salir en el momento o simplemente tenemos una semana muy saturada y las personas nos dicen, mejor lo tiro. Entonces, creo que es parte de empezar a cambiar nosotros como ciudadanía, como ese chip que tenemos de que alguien más sea responsable, porque lamentablemente nos quedamos con la costumbre de que, es que tiene que pasar el carretón, entonces ellos se tienen que llevar la basura. Entonces, empezar a cambiar como ese chip y esa mentalidad en casa y asimismo irlo pues compartiendo con nuestros familiares, con las personas que tenemos cerca, esa nueva ideología, que así como se empezamos y nos creímos completamente la cuestión de que alguien más tiene que recoger nuestros residuos porque para eso se les paga, empezar a cambiar ese chip, como decir, si yo generé ese residuo, pues yo soy responsable de lo que se hace con él. No sé si me explico o si hay alguna otra opinión, también me gustaría escucharla. Creo que no. Bueno, voy a seguir y si hay alguna otra duda, algún otro comentario, ahorita me lo pueden hacer saber. Dentro de los inorgánicos, no es como nada más el separar los inorgánicos, sino que dentro de cada inorgánico se tiene que separar por cada material del que esté elaborado. Si es Tetra Pak, que son todos los envases de jugos, de leches que podemos encontrar, es solamente el Tetra Pak. Si es el aluminio, que son todas las latas que podemos ver de refresco, de cerveza, de una manera muy práctica donde podemos identificar cuál es fierro y cuál es aluminio, es con un pequeño imán. Si se pega el imán es porque es fierro y si el imán no se pega es porque es aluminio. Entonces es una manera práctica que en casa podemos separar y poder identificar los residuos, ya que no todos identificar, por ejemplo, lo que es el aluminio, lo que es el fierro, también lo que es el vidrio, que lamentablemente en nuestra ciudad no hay quien procese el vidrio, pero bueno, también es importante separarlo, para tratar de reusar esos envases, ya sea como para salsas que regalemos a alguien, alguna conserva que tengamos en casa. Entonces tratar de dar nosotros mismos, no porque nadie reciba el vidrio, pues primero tratar de no comprar artículos con vidrio y segunda opción es tratar de reusar los envases que nosotros tengamos como para almacenar alguna semilla, o simplemente dar algún detalle también puede ser ahí, o a veces cuando tenemos alguna comida, entonces reusar ese tipo de envases. También dentro de los inorgánicos, ¿sí? Licenciada. Sí, mande. Dice Gutiérrez, más que nada es profundizar en compras conscientes, pero ¿cómo logras o cómo analizas el realizar o no compra para evitar generar desechos? Pues bueno, por ejemplo, en casa, yo les voy a poner un ejemplo, pues, personal. Por ejemplo, todo lo que son semillas, lo que son galletas, trato de comprarlos a granel, cargo con bolsas para evitar desperdiciar todo lo que son ese tipo de envases de un solo uso. Lo que son, por ejemplo, no sé, en el caso de los niños, juguetes, que es una moda, entonces realmente acostumbrar a los niños y darles tiempo de calidad en lugar de tratar de sustituir con regalos que a lo mejor son momentáneos,
pero que a largo plazo no. Por ejemplo, ahorita que es la temporada de graduaciones, está muy padre que les lleven a los niños la cantidad de globos, los detalles, pero creo que se les puede dar más bien tipo de experiencias y tiempo de calidad, que al final de cuentas lo que es el globo en 2 o 3 días ya no va a servir, va a terminar en la basura. Sí fue un momento bonito para el niño, pero es algo que no va a quedar, a diferencia de si se tiene alguna experiencia con el niño. Entonces, creo que en esa cuestión siempre valorar si es algo que va a terminar en la basura y si hay otra opción con la que pueda sustituirlo. Entonces, tratar de mejor utilizar la opción con la que se pueda sustituir. Tenemos, de alguna forma, la ciudad no es muy grande. Sí, perdón. También dice Osana Lisbeth Pérez que sería un trabajo en conjunto con los proveedores de servicios, materiales o insumos que se requieren en una empresa para disminuir el impacto al medio ambiente. De igual forma, tomar medidas en los hogares para implementar las 7R. Sí, definitivamente es un trabajo en conjunto y, por ejemplo, yo lo he visto en el día a día. Normalmente lo que eran las empresas transnacionales manejaban sus envases solamente líquidos de shampoo, acondicionador, cremas, todo así. Gracias a la iniciativa de productores artesanales, empezó el cambio, la evolución a todo lo que eran los shampoos sólidos, cremas sólidas, sin empaque o con un empaque de cartón que permitiera ser más amigable que los plásticos que no se pueden reciclar. Entonces, de alguna u otra forma, la industria de las empresas transnacionales tuvieron que adaptarse a ese entorno. Entonces, ¿pero qué sucedió? Pues que como se dio una mayor demanda en artículos artesanales o elaborados por productores locales, se vio esa presión. Entonces, pero al final de cuentas, quien va ejerciendo esa presión y el cambio de las empresas más grandes son los mismos consumidores. Si los mismos consumidores nos tomamos el tiempo de leer los ingredientes de los artículos que estamos comprando, tenemos, gracias a los teléfonos, tenemos el acceso a información un poco más verídica, más al alcance, podemos revisar cada ingrediente, de dónde proviene, y tratar de que los ingredientes que estamos consumiendo sean lo más naturales posibles y evitar como la saturación o la generación innecesaria de residuos. Entonces creo que es un trabajo sí en conjunto y de alguna forma el poder de compra lo tenemos cada uno de los consumidores. Si nosotros dejamos de consumir algún artículo, pues ellos se van a ver obligados a tener que evolucionar a nuevos empaques que no se generen tantos residuos. Dice Berenice, no comprar en Shein o en empresas que sabemos que son irresponsables. Y también dice Osana que hace falta investigación para dar opciones a los consumidores respecto al manejo de los residuos, que es algo muy similar a lo que dice Berenice. Sí, de hecho creo que es importante, por ejemplo, tratar de hacer compras responsables bueno, entran muchos conceptos, o sea, desde la revisión de ingredientes, revisar qué materiales se pueden reciclar y cuáles no, qué materiales en nuestra ciudad se pueden reciclar y cuáles materiales no, el identificar los puntos de acopio o en este caso acopiadoras que hay en nuestra ciudad para poder ahí entregar los residuos, ubicar también, por ejemplo, lo que es en cuanto a ropa, pues la compra de ropa o de prendas que tengan una mejor durabilidad. Sabemos que hay ropa que es muy accesible, pero también es muy desechable. Entonces, tratar como consumidores tal vez de revisar nuestras finanzas costo-beneficio, cuál es la mejor opción. Y también cuál es como nuestro objetivo de... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una persona puede decir, sabes que la ropa de Shein para mí está súper bien porque es una ropa que me dura 1 mes, 2 meses, que es la temporada en la que va a estar de moda, entonces la desecho y sin ningún problema. Pero si hacemos una compra consciente, trataremos entonces de comprar prendas que nos permitan estar haciendo combinaciones o que de alguna forma, pues, no tengamos que estar en una tendencia de moda para nuestro consumo, que simplemente la ropa en realidad se genera para cubrirnos y no como por otra finalidad.
que obviamente con el paso del tiempo y estrategias de marketing se le ha dado, pues como para que la gente esté consumiendo y consumiendo, pues entonces ya resulta ser que el color del año es X tono, entonces tu ropa tiene que estar basada en ese color de moda que va a ser durante este año, y si no lo tienes, pues queda fuera, pero que es parte de las estrategias mercadológicas que se hacen para empezar a generar un consumo pues más excesivo entre los mismos ciudadanía. Entonces, regresando a lo mismo, entonces sí es importante que identifiquemos en casa, primero que conozcamos cuáles son nuestros residuos, cuáles son nuestras compras, y empezar a buscar como consumidores responsables cuáles son las opciones que tenemos en nuestra ciudad para hacer un consumo responsable. Identificar los materiales que, a pesar de que sean inorgánicos, pues que sean materiales que sí se puedan reciclar, y lo principal, para permitir su reciclaje, que vayan limpios, que no estén mojados. ¿Por qué? Porque si no, se contamina el material y ya no permite que sea su reciclaje. También dentro de los inorgánicos tenemos todo lo que son los electrónicos, que lamentablemente desde los artículos de casa, como refrigeradores, lavadoras, entonces celulares, que cada vez aparece un celular nuevo y una nueva generación, y entonces es un gasto, una compra, un cambio constante, que obviamente somos parte de esa estrategia mercadológica que utilizan las empresas. ¿Por qué? Porque cada vez los celulares que podemos comprar ahorita, a lo mejor en 2 meses, en un mes, ya es obsoleto, entonces ya se empieza a trabar, y vamos cayendo en esa compra y consumo irresponsable, y que no solamente es el que se genere ese residuo, sino que muchas veces a nosotros también en Recicla por Amor nos ha pasado, o sea, que llevan una computadora porque se trabó la computadora y pues prefieren tirar la computadora que en lugar de tratar de llevarla a reparar. No, ya no sirve, ya se trabó, entonces, y es una computadora que simplemente a lo mejor hacía falta depurar los archivos que tenía para que otra vez siguiera trabajando. Entonces creo que entra dentro de las compras responsables y el ser nosotros responsables de los residuos. Si esto dejó funcionar, pues ver si se puede solucionar, se puede reparar, para enseguida, si no, pues tratar de aprovechar las piezas que todavía estén en buen estado en algún otro artículo más. Dentro de los inorgánicos también hay artículos que son muy difíciles de que se puedan reciclar. En este caso, el unicel es uno de ellos, que es muy difícil, solamente en Ciudad de México se puede reciclar. Lo que es el PVC no se puede reciclar. El cartón, cuando está sucio, ya contaminado por grasa de comidas, tampoco se puede reciclar porque contamina todo lo demás. También estos envases de PET que podemos ver aquí en el centro, ese tipo de colores que hacen muy llamativos para que nosotros como consumidores los compremos, también eso complica el reciclaje. ¿Por qué? Porque es una mezcla ya de plásticos que no permite que se pueda reciclar, y mucho menos que sea en un artículo que sea para consumo. Lo que son, por ejemplo, las tapas plásticas, sí nos permiten que se reciclen para crear muebles, para crear nuevos artículos. Pero en el caso de la botella, que es metalizada, eso complica completamente su reciclaje. Dentro de los orgánicos son todos los desperdicios que podemos tener en casa y que esos regresan a la tierra nuevamente. En el caso de los residuos orgánicos, es el residuo que mayor se genera en casas y en la industria y representa un 52% de los residuos que generamos. Entonces, si nosotros en casa o en la industria, llámese algún empaque, se me ocurre, que tienen hojas, que tienen tubos, se aprovechara para generar una composta y que sirviera de abono, evitaríamos con eso tener que hubiera extracción de la tierra de los cerros, que es la que normalmente podemos encontrar aquí en Costa Alada para las casas. Entonces, de alguna forma sería un consumo responsable, que nuestros mismos residuos generarían en nuestra propia tierra. Entonces, en el caso de los residuos orgánicos, que es el mayor residuo que se genera, disminuiría considerablemente lo que se envía a los vertederos municipales, y que de alguna forma es lo que genera el desprendimiento de gases que afectan lo que es el cambio climático y que provoca el efecto invernadero. A veces no sabemos cómo podemos aprovechar los residuos orgánicos para hacer composta. Aquí les quiero poner un pequeño ejemplo.
Pueden utilizar, me voy a avanzar un poquito y ahorita me regreso. Aquí son opciones de composta que pueden ver. Pueden utilizar desde un agujero en la tierra o en casa pueden aprovechar algún guacal y forrarlo con envases Tetra Pak. Pueden utilizar algún costal. Entonces, herramientas y opciones hay como para empezar a aprovechar nuestros orgánicos. Alguna cubeta también que no utilicen. También es otra herramienta perfecta para poder hacer composta. Y para hacer la composta, solamente es hacer una tipia en la cual pongamos una base de ramas delgadas secas, esto con la finalidad de que permita la filtración de los lixiviados que puedan escurrir de los orgánicos. Posteriormente vamos a poner una capa de hojas secas. Dentro de las hojas secas puede ser las que encontremos en camillones o el mismo cartón de huevo. Ese cartón de huevo, en el caso, por ejemplo, del cartón, cada vez que se va reciclando el cartón, va perdiendo su grado o su utilidad. Entonces empieza más grueso, más delgado, hasta que termine en el cartón de huevo o también que son las mismas charolas que se utilizan para el aguacate. Entonces es el mismo tipo de cartón y ese solamente se puede utilizar para la composta también. Entonces si no encontramos hojas secas, podemos utilizar el cartón de huevo porque ese ya no es reciclable, es como su última etapa en el proceso del reciclaje. Vamos a agregar posteriormente todo lo que son los residuos de los orgánicos, llámese fruta, llámese verduras. Se puede poner, por ejemplo, lo que es el pan, pero si hay un riesgo, si se pone pan, de que lleguen algunas plagas. Entonces, de preferencia, solamente lo que sean frutas o verduras, o cáscaras que podamos tener en nuestra casa, en nuestro día a día, para que lo utilicemos en la composta. En dado caso que a lo mejor la cantidad que se genere en casa es poca, pues bueno, se puede guardar en el refrigerador y hasta juntar suficiente, se vacía a la composta. O en dado caso que sean más, pues entonces sí podemos ponerle en la composta por esta capa, primero las ramas, enseguida lo que son las hojas secas, posteriormente todo lo que son los restos de frutas, todo lo fresco, y enseguida vamos a cubrir nuevamente con otra capa de hojas secas. La composta siempre tiene que quedar su última capa, tiene que ser las hojas secas o el cartón en este caso que vamos a compostear, porque con la finalidad de que no salgan malos olores y que también no lleguen mosquitos a poner larvas en nuestra composta. Entonces, si quedas bien tapada con hojas secas o cartón, con eso nuestra composta va a quedar cubierta para la siguiente cama. En dado caso que, por ejemplo, decidamos hacer nuestra composta en algún costal o en algún bote, se puede ir llenando y en un mes podemos remover para que entre nuevamente el oxígeno a la composta y continúe su proceso de descomposición. En el caso, por ejemplo, que optemos por hacer algún pozo en la tierra y que en la tierra estemos poniendo las capas de composta, es mucho más fácil porque las lombrices nos ayudan a hacer todo ese proceso de aeración y ellos se encargan de hacer la descomposición y ahí mismo van arrojando el lixiviado. Entonces, cualquiera de estas dos opciones nos pueden ayudar perfectamente para hacer composta y claro, si tenemos el espacio en casa para poner una cubeta o algo pequeño, puede ser eso, o si tenemos algún jardín o algo cerca donde podamos hacer un agujero en la tierra, también es una muy buena opción. Lo importante es que también nosotros vayamos conociendo nuestra composta y, por ejemplo, en el caso de que pongamos cítricos, dejar los cítricos en el sol para que pierdan la acidez y no echen a perder nuestra composta, que no se empiece a acidificar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, exceso de naranjas, de limón, podemos dejarlos en el sol 1 o 2 días para que pierdan la acidez y enseguida ya ponerlos en nuestra composta. No sé si alguien tiene alguna duda. Lo importante entonces es que nosotros como individuos tengamos una inversión de nuestro tiempo en lo que es el planeta. Como les recuerdo, el planeta cada vez va evolucionando y han pasado especies mucho más grandes que nosotros que se han extinto, pero la Tierra sigue evolucionando y sigue generando vida. Entonces, nosotros sí necesitamos la Tierra no nos necesita a nosotros. Por eso es importante que invirtamos nuestro tiempo en el cuidado, ya está haciendo voluntariado, participando en actividades que haya ahorita, por ejemplo, que inicia la campaña de forestaciones,
pues igual participar. Y si no tenemos el tiempo como para ir a una campaña de forestación como tal, identificar áreas verdes que tengamos cerca de nosotros donde podamos poner árboles que sean nativos también. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en Europa, no sé si lo han notado, pero se puso de moda el que hubiera palmas o palmeras en este caso. Entonces, eso empezó también a hacer el cambio en el clima, en el ecosistema. ¿Por qué? Porque no eran árboles que fueran nativos de nosotros. Entonces, hasta ese mínimo detalle empieza a afectar también nuestro entorno. Entonces, sí identificar cuáles son los árboles. Tenemos el apoyo, por ejemplo, de guardas forestales, que los tenemos aquí cerca. Entonces, podemos acercarnos con ellos para que nos guíen qué tipo de árboles podemos plantar, ya sea dependiendo si es alguna banqueta, qué árbol crece de raíz profunda, si es algún espacio pues más amplio, qué tipo de árbol, no importa que la raíz sea superficial y qué árbol es nativo. Entonces, creo que es importante que tomemos las herramientas que tenemos cerca y que empecemos a preguntar. Nosotros en Recicla por Amor, de igual forma, podemos estar cerca de ustedes y estarles asesorando y también sumarnos a algunos proyectos que ustedes tengan y de igual forma también canalizarlos con varios proyectos que se estén llevando a cabo, donde ustedes puedan ser parte de las acciones por empezar a concientizar y empezar a crear una cultura diferente. También, como les comentaba, es importante que reduzcamos nuestros consumos en cuanto a plásticos, en cuanto al ahorro de energía, tratar de comprar productos que sean locales, que hagamos composta, que utilicemos el transporte público lo más que se pueda o caminar si tenemos algún espacio que nos queda cerca. Obviamente, pues algunas zonas las tomamos a distancia. Tampoco nos trata de satanizar el uso de vehículos, pero sí ir haciendo pequeños cambios en nuestro día a día que vayan marcando una diferencia y que de alguna forma nos vayan llevando a hacer cada vez más mejoras para tener un mejor clima y una mejor calidad de vida en nuestra ciudad. También si saben, por ejemplo, de alguien que requiera algún apoyo de tiempo o económico, para apoyar estas acciones en nuestra ciudad, pues igual irnos sumando a todo tipo de actividades que se hagan. Entonces, todo lo que podamos hacer nosotros en casa, todo cuenta, desde el mínimo detalle como de ser unos consumidores más responsables hasta pues hacer un cambio completamente en nuestra empresa de empaques y de embalajes que se utilicen con la finalidad de que no se generen tantos residuos. Licenciada, nos dice Mande. Fátima Rosario, si nosotros como empresa queremos apoyar en cuestión de las campañas de reforestación, ya sea en especie o con personas para el apoyo, ¿con quién nos podremos asesorar para que nuestro personal se involucre ante todo este tema de la reforestación? Te escucho un poco cortado. Escuché la parte de forestaciones. Ahorita, bueno, tengo entendido que en Jicalán se están llevando algunas actividades de forestación, pero también hay algunas comunidades como Tiamba que llegan en este caso con la comunidad, se llega a acuerdos donde ellos asignan una zona donde se puede forestar. O en este caso también se pueden acercar a la Secretaría de Medio Ambiente para que ellos les digan si en este caso esta temporada se va a permitir la forestación en algunos cerros. Anteriormente no lo estaban permitiendo la parte de forestación, ya que pues normalmente subimos y se foresta en la misma parte. Entonces se pisa más renuevo que los árboles que se plantan. Entonces es importante a lo mejor acercarse, por ejemplo, en este caso a la Secretaría de Medio Ambiente con el ingeniero Tungui, para ver si ellos tienen alguna zona que se pueda plantar aquí en Uruapan y en la cual puedan sumarse. Y, por ejemplo, en el caso de los árboles, en guardas forestales tienen ellos algunos árboles en sus viveros que posiblemente también pueden vender. Preguntan que si ustedes tienen algunas actividades con las empresas en materia ambiental. Nosotros tenemos las campañas de reciclaje, que, bueno, ahorita les iba a mostrar algunas imágenes. Tenemos charla en las escuelas, en lo que son, por ejemplo, para las actividades que tenemos con las empresas, se les envía certificados de la cantidad de residuos que se acopian por campaña de reciclaje y también en este caso a quién se está apoyando con esa campaña de reciclaje. En Recicla, por nosotros lo que hacemos son campañas de reciclaje con causa y aquí está, por ejemplo, nuestros ejes de ayuda en la cuestión del medio ambiente.
ya sea niños y jóvenes, ya sea niños con cáncer, niños con problemas auditivos, o también apoyamos a niños con problemas neuromusculoesqueléticos. Teníamos también una campaña de donación de árboles. Hubo muy baja participación en esta campaña, entonces ahorita este año la tenemos un poco pausada, pero obviamente si empieza a haber más participación por parte de las empresas y empieza a haber lugares donde podamos forestar, esa campaña la reactivamos nuevamente, ya que por ejemplo teníamos 14,000 árboles para plantar en Jicalán y estuvimos haciendo convocatoria desde hace 2 o 3 años para invitar a la gente a que fuera a Jicalán a forestar. Estuvimos dando árboles en adopción, pero no hubo una respuesta. Entonces, lamentablemente también muchos árboles al estar tanto tiempo en su bolsa se murieron. Entonces, por eso ese proyecto pues está un poco parado, pero obviamente si empieza a haber nuevamente más iniciativa y más participación de la gente y hay áreas que nos puedan indicar para forestar, pues con mucho gusto otra vez retomamos esa campaña de Europa Verde. Y también otro de los ejes que tenemos de ayuda en Recicla por medio de lo que es el reciclaje es las esterilizaciones o animalitos en situación de calle. Nosotros nos enfocamos principalmente en las esterilizaciones con la finalidad de disminuir la cantidad de animalitos que están en la calle. Entonces, concientizamos con algunas pláticas que nos apoyan algunas rescatistas y también con eso de disminuir la cantidad de perritos en la calle, disminuimos la cantidad de heces o excremento que podemos encontrar en el medio ambiente que terminan contaminando los alimentos, que al final de cuentas pues ingerimos todo. Entonces, por eso es importante que nosotros en Recicla por Amor, pues de alguna forma todas estas campañas las vamos ahorita manteniendo de manera cíclica, cada 2 meses vamos cambiando de proyecto al que se apoya, pero ya teniendo como un ingreso constante de residuos reciclables, pues de alguna forma podemos mantener la ayuda constante en todas las áreas de las que estamos trabajando. Y pues bueno, no sé si hay algunas otras dudas, podemos empezar a resolverlas. Ok, pues dice Daniel Maldonado que le interesa el tema de la reforestación, que les encantaría de formar parte de este proyecto para si les puedes compartir más información. Ok, sí, de hecho, o por ejemplo, en lo que fue la campaña de donación de árboles, esa es la que tenemos ahorita pausada, porque lamentablemente se murieron gran cantidad de árboles. Durante 3 años tuvimos esa campaña, estuvimos ofreciendo incluso por medio de Canacintra los árboles para darlos en adopción, pero sí puedo dar la información de los trabajos que están realizando de manera independiente o de igual forma el contacto de la Secretaría de Medio pueden acercarse en el caso de guardas forestales para que se puedan acercar para la parte de donación de árboles o de compra, más bien en este caso con ellos de compra de árboles. Ingrid Ramos nos pregunta que si hay algún centro de acopio que reciba medicamentos caducados. Hay una farmacia que está en el centro, en Independencia. Ahí reciben, es de donde está el monumento, ¿cómo se llama? De la Plaza La Ranita. Creo que es una farmacia G&M, ahí tienen un contenedor de medicamentos. Excelente. Nos dice Berenice, hola, me interesa una plática con alumnos de la Universidad Don Bosco. Sí, claro que sí. El teléfono de contacto está aquí en la pantalla. Si podemos programar la charla con los jóvenes. Okay. Dice E. Gutiérrez, ¿podríamos apoyarnos con ustedes para concientizar al personal en el tema del reciclaje? Sí,
igual que nos expliquen más o menos cómo es el proyecto que tienen o en qué parte quisieran que trabajáramos juntos. Y sí. Ok. Leonardo Javier Álvarez Torres nos dice, para el reciclaje de textil, ¿se pueden poner en contacto con Marves? Y están pasando una liga para que se No, pongan en contacto con ellos. sí, si me la puede dar, sí, porque de hecho nos suspendieron lo que fue la recepción de residuo textil. Solamente nos están recibiendo ropa en buen estado, pero esa ropa en buen estado es la que se va a entregar a jóvenes estudiantes de escasos recursos. Ah, ok. Sí, está aquí una liga. No sé si Leonardo Javier se puede poner en contacto con ustedes ahí en el teléfono que está en la pantalla para que se pongan en comunicación y les puedan hacer recibir el reciclaje del textil. Sí, sería genial. Ok, pues creo que no tenemos más. Aquí hay algo más, dice. En el ISSSTE también pueden recibir medicamentos caducados. René Roy Mendivil dice que colchones usados para desecho, ¿dónde se pueden disponer? ¿A dónde se pueden disponer? No, aquí en Uruapan no hay donde lo pueda Llevar. recibir el colchón como tal. Tendrían lo que es el fierro del colchón y sería la que se podría reciclar, al menos que hubiera quien recibiera lo que es el residuo textil, también lo podríamos recibir. Pero sí tendría que ser los residuos por separado para permitir su reciclaje.